Gracias por acompañarnos en este podcast, producido especialmente para usted por el equipo de Radio Bea. La vida de Martín Lutero. Episodio 11. La disputa de Leipzig, parte 2. Eck ya tenía sus dudas sobre Erasmo, el humanista más famoso del norte de Europa, como las tendría Lutero después. A principios de 1518, Eck sabía cómo llevar a un adversario hacia posturas cada vez más radicales, y Lutero era una presa fácil, porque se formaba sus propias ideas pasando de un argumento al siguiente. Eck le obligó a admitir que el hereje de Bohemia, Jan Hus, tenía razón en algunos puntos, aunque Lutero tampoco cayó del todo en la trampa. Ya había especulado en mayo con la posibilidad de que Hus pudiera haber tenido razón en alguna de sus afirmaciones. Sin embargo, esto no gustó a la audiencia, y menos al duque Jorge, cuya familia había obtenido del emperador el ducado y el título de elector por luchar contra los huistas. Además, la Universidad de Leipzig había sido un refugio para muchos profesores alemanes que habían abandonado Praga durante el conflicto bohemio. Es más, lo dicho implicaba también que Martín Lutero cuestionaba la autoridad del Concilio de Constanza que había condenado a Hus en 1415. Al hacerlo, no solo criticaba al Papa, sino también a los conciliaristas que llevaban un siglo intentando limpiar el poder papal y afirmaban que los concilios estaban por encima del Papa. Melanchthon fue consciente de las peligrosas consecuencias que podría tener admitir esto. En lo que escribió por aquellos años, afirmaba que Lutero no había querido negar la autoridad de los concilios, sino que se refería a que no podían introducir novedades en la doctrina. Lo único que había dicho era que el Concilio de Constanza no había condenado todas las creencias de los bohemios. Pero el daño ya estaba hecho. Sebastián Froschel recordaba que Martín Lutero había dicho de forma casual a Eck, en presencia del duque Jorge, que en Constanza se había condenado algunos artículos píos y cristianos. Para Jorge fue un duro golpe. Sacudió la cabeza, apoyó las manos en las caderas y gritó: ¡Malditos sean! Se interpretarán como se interpretasen las observaciones de Martín Lutero. Estaba claro que empezaba a desarrollar sus ideas de Augsburgo. Las escrituras estaban por encima de la autoridad de los papas, los concilios y los padres de la Iglesia. Eck creía que algunas de las cosas dichas por Lutero no tenían sentido y eran ofensivas, como su insistencia en que la existencia del purgatorio no podía probarse con la Biblia en la mano. Si el Papa solo era la cabeza de la Iglesia según el derecho positivo, preguntaba Eck, ¿quién había dado a Lutero su hábito de monje y la potestad de predicar y confesar? Lutero respondió que prefería que no hubieran órdenes mendigantes. La crítica a los mendicantes era algo habitual por entonces, pero viniendo de un monje agustino, difícilmente podía agradar a sus hermanos. La disputa concluyó con una serie de intercambios de opiniones entre Eck y Karlstadt, quien volvía a insistir en que toda acción humana era pecaminosa. Hasta los santos hacían el mal. Según Karlstadt, es decir, desean el mal en estado de naturaleza, una situación que no iba a cambiar mientras fuéramos mortales. Solo cuando la muerte fuera engullida por la victoria, podríamos disfrutar de una voluntad buena y pura, libre de malos deseos. Llegaba a decir que hasta las buenas obras eran impuras, como la suciedad que emana de los cuerpos femeninos. La sangre menstrual fue la imagen más chocante y repulsiva que se le ocurrió. Eck respondió que si todas las buenas obras estaban teñidas de mal, la confesión carecería de sentido y los seres humanos no tendrían que hacer nada para garantizar su salvación. Podían comer, beber y festejar, dejando todo en manos de Dios. Era una burda tergiversión de la postura de Karlstadt,
pero mostraba lo incómodo que podía llegar a ser las nuevas ideas y lo difícil que resultaba encuadrarlas en ideas sobre la naturaleza humana con las que todos estaban familiarizados. Para entonces, la idea de que toda acción humana era pecaminosa se había convertido en uno de los pilares del pensamiento reformista. Es un concepto difícil de aprender, pero estaba claro que Carlstadt la idea le parecía liberadora. Como demostraría después, podría conducir a una concepción muy negativa de la humanidad y a mucha hostilidad hacia la carne. No afectó de igual modo a Martín Lutero, que sorprendentemente desarrolló una actitud muy positiva hacia lo físico. Lo que late en el fondo es la idea que hoy nos resulta familiar gracias al pensamiento psicoanalítico, de que todas nuestras acciones, incluidas aquellas que creemos realizar por el más laudable de los motivos y de las que más orgullosos nos sentimos, están manchadas de pecado o, dicho con una terminología más actual, derivan de aspectos psíquicos turbios como la ira, el orgullo o la envidia. De manera que, lejos de ayudar a hacer al pecador agradable a los ojos de Dios y contribuir a la propia salvación, las buenas obras no nos transforman. Seguimos siendo lo que somos, personas imperfectas. Estás escuchando Titanes de la Fe. Siga las temporadas 1 y 2 de Titanes de la Fe en el canal de YouTube de Radio Bea. Radio Bea en YouTube lo encuentra como Radio Bea. Y disfrute Preso en Irán, temporada 1, y La vida de Mary Slessor, temporada 2, en YouTube. Radio Bea, vamos por más. Esto es Titanes de la Fe. Mientras Martín Lutero y Carlstadt negaban la existencia del libre albedrío humano, Eck afirmaba que eso conduciría al antinomismo, un estado de cosas en el que se rechazan las leyes y se cometen todo tipo de pecados. El asunto provocaría rápidamente una gran escisión en el seno del pensamiento reformado. Leipzig supuso una derrota para Lutero, como reconoció con amargura cuando dijo a Lang que Eck alardeaba de su victoria. Sus partidarios intentaron dar al asunto un halo positivo. Monsellanus proclamó que Eck había triunfado en opinión a quienes le seguían con asno sin entender nada del asunto, o de quienes por alguna razón querían mal a los de Gutenberg y Amsdorf. Escribió un amigo que equipara a Eck como Lutero sería como comparar una piedra, o más bien estiércol, con el oro más fino y bello. Pero hasta Amsdorf hubo de admitir que Eck gritaba mejor que Lutero y que había respondido a cada uno de los argumentos del reformador con 8 o 9 suyos, asegurándose de decir siempre la última palabra. La opinión popular también concedía los laureles a Eck. Se había enfrentado solo a 2 adversarios y había formado buenos argumentos, proclamados con una voz que era como el rayo y como el trueno. Lutero y Carlstadt habían ido acompañados de todo un grupo de asistentes. Lang, Melanchthon, 3 juristas y un caterva de estudiantes que pasaban las noches inclinados sobre las actas de la disputa y el día ayudando a Lutero, pero ni todo su saber junto pudo acabar con Eck. A Martín Lutero le irritaba especialmente el hecho de los que de Leipzig hubiera regalado a Eck una sotana y un hermoso abrigo de gamuza. Lutero creía que a Eck le movía la envidia y la vanagloria. Hace especial hincapié en ello en las breves reflexiones autobiográficas incluidas en 1545 en el prefacio a la edición completa de sus obras en latín. Los partidarios de Eck también acusaron a Lutero de mirar sus propios intereses. Las recriminaciones, los insultos y la obsesión por la envidia de ambas partes sugieren que la disputa suscitó perturbadoras emociones en todos los participantes. Poco antes de morir, Eck reflexionó sobre los sucesos de 1538 y se preguntaba por qué había sido tan desagradable. Los debates posteriores que celebraba con los evangélicos suizos y del sur de Alemania habían sido mucho menos hostiles.
Johannes Cuchalius escribió sobre los debates años después y llamaba la atención una y otra vez sobre la ira de Martín Lutero. Cuando no lograba convencer a quien juzgaba la disputa, el rostro de Lutero se tornaba iracundo y le invadía la rabia. Cuando Eck le acusó de ser partidario de Hus, Lutero exclamó indignado en alemán que era mentira. Usar el alemán en una disputa académica se consideraba de mala educación. Hasta Musellanus llama la atención sobre la tendencia de Lutero a refutar a sus adversarios. Cuando por fin terminaron los debates a mediados de julio, Lutero y Karlstadt se marcharon en silencio, mientras Eck se quedaba para gozar de su triunfo antes de volver cómodamente a Ingolstadt. Su único error fue una carta de su puño y letra en la que hablaba de las mujeres de la vida alegre de Leipzig. La carta pasó de mano en mano y permitió afirmar a sus enemigos que su conocimiento de las damas en cuestión no era un absoluto platónico. La Universidad de Erfurt y la de París habían sido designadas para juzgar el resultado de la disputa y se prohibió cualquier publicación de las actas hasta que no tomaran una decisión. No resulta sorprendente que ambas tardaran en decidirse y que al final Erfurt declinara pronunciarse. París no proclamó su decisión hasta en abril de 1521, cuando no solo comentó la disputa en sí, sino que pronunció también sobre la naturaleza herética de todos los escritos de Lutero. Pero para entonces ya no importaba. Tanto Eck como Lutero habían publicado hacía tiempo su versión de la historia. Lutero volvió a publicar sus argumentos tal y como los formulara antes de la disputa y añadió, a modo de prefacio, su propia versión de los acontecimientos. Publicó el sermón sobre Mateo 16, del verso 13 al 19, que había predicado en el castillo durante los debates, que incluía el versículo, «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». En el prefacio se asignaba que lo que movía a Eck era la envidia. La envidia puede retar a la verdad, pero nunca se alzará con la victoria. En agosto publicó un comentario a su tesis de Leipzig, prologado por una larga carta a Spalatin, en la que resumía la disputa. A principios de septiembre la edición se había agotado. Por fin, en diciembre, los partidarios de Lutero publicaron en Erfurt unas actas no oficiales de la disputa que hubieron de reeditarse rápidamente. Los humanistas de Leipzig y Gutenberg, el estudioso hebreo Martín Cellarius, Johannes Hessius y Montanus y Rubius dieron descripciones diferentes, atacándose entre sí y a sus respectivas universidades. A medida que se prolongaban las escaramuzas posteriores a la disputa, el tono se iba endurecido y lo que había sido en un debate entre humanistas se fue convirtiendo en una discusión mucho más amplia sobre verdades religiosas, hasta que Cellarius proclamó: Martín ama las verdades cristianas más que a todos los adversarios juntos. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los titanes de la fe. La vida de Martín Lutero. Eck, por su parte, publicó una serie de panfletos en las que acusaba a Lutero de mala fe al no haber respetado las condiciones acordadas por ambas partes para la disputa. Su salva final era una colección de documentos, incluidas unas cartas escritas por Lutero durante las negociaciones que, según Eck, demostraban que Lutero había actuado pérfidamente. Aunque la disputa de Leipzig hubiera sido un desastre personal, la recuperación de Lutero fue extraordinaria. En las actas aparece como un mal conferenciante, proclive a recurrir al insulto personal e incapaz de brillar en los debates improvisados. Había sido duro, como él mismo admitía en el prefacio a los reeditados artículos de Leipzig. No se había comportado de la manera medida y pacífica que echaba de menos a Musellanus. Políticamente había quedado como un ingenuo, por decirlo suavemente, al ver acudido con una banda armada de estudiantes de Gutenberg, lo que no contribuyó a granjear el apoyo de la universidad rival de la ciudad de Leipzig. Mientras Eck comía y charlaba informalmente con la élite, Martín Lutero se había atrincherado con sus compañeros y ni siquiera sacó partido de la audiencia con el duque. Sin embargo,
Lutero recuperó la iniciativa en pocos meses. En parte se debió a que la élite humanista alemana no simpatizaba con Eck por sus ataques a Erasmo. Hombres como Justus Jonas, Petrus Musellanius se reían de Eck y lo describían como un presumido ambicioso que se había embarcado en un combate de gladiadores con Lutero para buscar su propia gloria. La agresividad y los trucos argumentales que tanto había complacido a la multitud en Leipzig no era de su gusto. Entonces, en el verano de 1520, la reputación de Eck sufrió un durísimo golpe del que nunca se recobraría, cuando se publicó una sátira brillante y anónima, llena de juegos de palabras y humor humanista. Exius Dedolatus fue una de las mejores sátiras del momento, un fantástico delirio que hubiera enorgullecido a Aristófanes. Si Martín Lutero había afirmado que la disputa de Leipzig había sido una comedia y una tragedia a la vez, ahora se trataba de una pura farsa. En la sátira, Eck tiene su propia bruja, Cándida, que es su recadera, enfermo por los efectos del alcohol, la envidia a Leipzig, a buscar Rabius y a encontrar un médico, pero el guardián le dice: la hallarás en la sinagoga más cercana, insinuando así que los adversarios de Lutero eran judíos. El punto culminante en su vuelta en una cabra voladora que solo levanta el vuelo cuando se dicen los nombres de Hustratamen y Perhonkom al revés, mientras vuelan sobre Nuremberg a Habsburgo. Rubius, el partidario más cercano a Eck, desecha sobre la cabra y verdaderamente insinúa al autor un poeta sin valor. Martín Lutero no superó el revés de Leipzig solo gracias al apoyo de los humanistas. Al final la victoria de Eck no tuvo relevancia porque perdió interés. El adversario de Lutero, Johannes Colarius, escribió una década después cómo Lutero avanzaba a la velocidad del rayo de una herejía a la siguiente. En cuanto refutaban una, Lutero aparecía con otra aún más extrema. La gente quería que dijera a continuación y dónde atacaría, lo que implicaba que deseaba leer, debatir y argumentar para entender a dónde se dirigía. De hecho, Lutero no les hizo esperar, porque en diciembre de 1519, recogiendo la acusación que vertiera Eck de que era husista, afirmó en un sermón publicado en alemán que en un concilio de la Iglesia debería considerar si los seglares habían de comulgar o no en ambas especies. Lutero alegaba que el sacramento había sido instituido por Cristo y constaba de 2 elementos, pan y vino, de manera que todo el mundo, y no solo el clero, debía recibir ambos. Al hacer un llamamiento público en alemán, Martín Lutero exigía algo que los seglares podrían entender perfectamente. El duque Jorge alertó de inmediato al elector sobre las nuevas afirmaciones de Lutero y también escribió a los obispos de Magdeburgo y Meissen que era veneno de Bohemia. Jan Hus había pedido que se comulgara en ambas especies. Exigirlo era más radical y herético que todo lo que Lutero había dicho en Leipzig. A diferencia de la insistencia en lo pecaminoso de las obras humanas o en su ataque a las indulgencias, no se trataba de un argumento teológico, sino de una simple petición de reforma práctica que podía ser asumida por la gente corriente y que provocaría cambios de largo alcance en cada parroquia. Aunque Lutero tuvo la precaución de conceder que incluso quienes solo recibían el pan recibirían el sacramento completo, ya no se podía volver a meter al genio en la botella. Fue la exigencia de comulgar en ambas especies la que popularizó la reforma en los primeros tiempos, cuando parroquia tras parroquia todas exigieron comulgar con pan y con vino. También fue una embestida frontal a los estatus del clero como estamento sacerdotal aparte, que por tal motivo merecía recibir el sacramento completo y no solo el pan. Era cuestión de tiempo que Lutero lanzara su ataque a la naturaleza del sacerdocio. En sus críticas a las indulgencias había puesto en duda la autoridad papal y la de la jerarquía eclesiástica, y ahora ponía en cuestión algo básico en la experiencia de cualquier filigrés. No solo eso,
Acto seguido atacó a las hermandades, las organizaciones religiosas laicas más importantes que legitimaban todo el sistema de indulgencias con la práctica de rezar unos por otros para garantizar su salvación. Según Lutero, estas hermandades eran meras excusas para la glotonería, la embriaguez y el incesante derroche de dinero. Lutero empezaba a escribir con una prosa alemana fresca, enérgica, con múltiples repeticiones de verbos y tan terrenal como los cuadros de Bruegel. Había un mercado cada vez mayor para estos escritos. En los meses posteriores a la disputa de Leipzig, las ediciones se dispararon. Entre 1518 a 1525 se publicaron más obras de Lutero en alemán que de los 17 autores más prolíficos juntos. Solo Lutero fue responsable del 20% de todas las obras publicadas por las imprentas alemanas entre 1500 y 1530. Como resultado de sus esfuerzos, la imprenta se convirtió en una de las nuevas industrias de Gutenberg y acabaría eclipsado a los de Leipzig. Cuando el duque Jorge decidió pronunciarse contra la reforma y prohibió las obras de Lutero, el número de títulos publicados anualmente pasó, por consternación de los impresores de Leipzig, de una medida de 140 a 43. Las obras católicas sencillamente no se vendían. Los teólogos no eran los únicos que recurrían a la imprenta. Los seglares se estaban poniendo de parte de Lutero y habían lectores ansiosos de leer sus obras. La publicación en 1519 en alemán de la Apología y réplica cristiana de una honorable amante de la verdad divina de las Sagradas Escrituras, escritas por Lazarus Spengler, seglar y secretario municipal de Nuremberg, fue un signo de lo que estaba por venir. Este era el panfleto de que, según el autor, Eck quería quemar. Se publicó en Nuremberg, Basilea, Leipzig, Gutenberg y Augsburgo y tuvo que reeditarse. Dejó el juicio de toda persona racional y devota si las enseñanzas de Lutero son conformes al mandato cristiano y a su razón, escribía Spengler. Pero tengo la certeza que, aunque no me considero especialmente capaz ni tengo formación intelectual en estas materias, de que nunca en mi vida ninguna enseñanza o sermón habían penetrado en mi mente con tantas fuerzas. Los que criticaban las enseñanzas de Lutero, calificándolas de cerveza agria, no le llegaban en su opinión ni a los talones. Spengler se metía en concreto con quienes afirmaban que las enseñanzas de Lutero solo servían a las universidades y a la gente formadas. Si sus enseñanzas fueran justas y divinas, decía, había que gritarlas y proclamarlas públicamente y no enseñarlas solo en las universidades, o mejor dicho, en las sinagogas judías. La retórica luterana, comparada a la escolástica y a los académicos conservadores que la defendían con los judíos, un antijudaísmo que construiría un legado incómodo para el movimiento. La enseñanza de Lutero, tal y como la entendía Spengler, era una crítica basada en las Escrituras a los abusos cometidos por la Iglesia Católica. En cuanto a su teología positiva, Spengler no tenía tan claras las ideas. Afirmaba que Lutero aliviaba esa conciencia lastrada por el error y los falsos escrúpulos que generan ansiedad en vez de reconfortar a los cristianos y que los mueve a la desesperación más que a la recuperación, por más que el camino hacia la salvación sea extremadamente dulce y sanador. En otras palabras, Lutero parecía estar repitiendo lo que había predicado Staupitz. Spengler, uno de los ejes de la hermandad de Nuremberg de Staupitz, no parecía ver en esta etapa una diferencia real entre Lutero y su antiguo confesor. Todo se había unido contra los rapaces vendedores de las indulgencias. Antes de la disputa, Lutero era un desconocido. En vísperas de su celebración, apareció su primera imagen en la portada de la edición del Sermón de Leipzig. Parece un monje cohibido y delgado, con rasgos anónimos ocultos tras una enorme capucha y un gran birrete. Le rodea una cenefa circular en la que aparece la inscripción Dr. Martinius Luther, Agustino Gutenberg. Se nota que el artista se ha esforzado por hacer las letras legibles. Solo un año más tarde, después de que Cranach realizara el que se convertiría en el grabado más famoso del reformador,
los rasgos de Lutero serían tan conocidos que ya no haría falta agregar su nombre. Para entonces, todo el mundo sabía qué aspecto tenía Martín Lutero. Voz Evangélica de América, Radio Vea.